Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al doctor Jaime Serra Puche que aceptó la invitación para estar en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Carmen, encantado de estar contigo. Gracias. Bueno, pues Jaime ha sido muchas cosas, economista, él actualmente presidente de SAI Consultores, pero bueno, fuiste secretario de Hacienda, fuiste secretario de Comercio, el principal negociador de México con Canadá y Estados Unidos para el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Fuiste secretaria de Hacienda en un momento muy delicado del cual hablaremos en otra ocasión porque llevaría mucho tiempo, pero estamos frente a un aniversario número 20 de un Tratado de Libre Comercio que desde luego cambió ejes y rutas. Dirán los clásicos para bien y para mal, con claroscuros, y es tiempo hoy, en esta efeméride prácticamente, de un análisis así. Y desde luego de lo que viene. Empecemos, Jaime, te propongo con tu propia revisión, los claroscuros de algo de lo que fuiste partícipe como funcionario público del lado mexicano. 20 años después, ¿qué decir? Sí. 22 desde que empezaron a negociar. Un poquitín más. Encantado, Carmen, y además es una oportunidad magnífica. No hay muchas oportunidades en la vida de poder explicar ideas o instrumentaciones de políticas que uno introdujo y 20 años después explicarlo. Es una maravilla de sensación. A ver, yo creo que para hacer una evaluación correcta del TLC hay que entender para qué se hizo el TLC. Si no, es muy difícil definir lo que quiere decir éxito o claroscuros, ese tipo de cosas. Y yo insistí muchísimo en todas mis intervenciones en el Senado que el tratado no iba a ser una panacea económica, sino un instrumento económico que incluso iba a requerir de esfuerzos importantes. El propósito fundamental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte consistía fundamentalmente en impulsar las exportaciones, o sea, permitir que México tuviese la posibilidad de ser una potencia exportadora y poder recibir inversión extranjera directa del mundo para complementar el ahorro interno. Si medimos al TLC en función de esa premisa, es un éxito. Te doy 2 o 3 cifras que nos ponen en perspectiva. Y ahora abro otros temas, no quiero que no hablemos. Primero, antes del TLC, México como país exportaba 130, 140 millones de dólares al día. Hoy México exporta más de 1,000 millones de dólares al día. Pues es un cambio muy fundamental. No solamente eso, exportábamos más bien petróleo y otras cosas. Hoy en día, de esos 1,000 millones de dólares que exportamos al día, 80% son productos manufacturados. Entonces, tú, nuestros televidentes, cualquiera puede imaginar lo que hay atrás de 1,000 millones de dólares de o de 800 millones de dólares de manufacturas al día para exportar al mundo, y un gran porcentaje a América del Norte. O sea, que en términos del comportamiento de las exportaciones, a mí me parece que el tratado tuvo éxito. Por otro lado, términos de atraer inversión extranjera directa del mundo hacia México. Antes del tratado, en promedio, al año recibíamos 2,000 millones de dólares. Ahora, después de 20 años de tratado, en promedio estamos recibiendo 20,000 millones de dólares, 10 veces más. ¿Que podríamos recibir más? Sin duda alguna, porque se están empezando a abrir sectores de gran importancia en el país que podrán atraer inversión. Pero, digamos, en términos de los objetivos fundamentales del tratado, en la capacidad exportadora de México y la capacidad de atraer recursos del exterior, yo creo que el tratado ha sido un éxito. Ahora, si tú me preguntas a mí cuáles son los claroscuros, yo creo que hay cosas de la arquitectura del tratado que podrían haberse hecho de manera distinta. Particularmente todo el tema de resolución de disputas. Y el ejemplo que más camiones. Me preocupa es esto. Parece que es un asunto menor, no lo es. Es un asunto muy importante. Desde el día 1 no se ha cumplido. Desde el día 1 lo empezaron a violar los americanos. Tú recordarás que el acuerdo era, justamente por ser un tema delicado, abrir los territorios gradualmente. El día 1 del tratado, los americanos tenían que haber abierto todos los estados fronterizos con nosotros y nosotros todos los estados fronterizos con ellos, a que los camiones americanos pasaran a nuestros estados fronterizos y los mexicanos a los suyos. No se hizo. Y esto puede decir, bueno, es una parte, sí es una parte muy importante, sobre todo viendo para adelante. Porque la competitividad que requiere tener la región requiere de una logística y de un costo de transporte muy efectivo. Y hoy en día tenemos costos de transporte que son artificialmente altos por esta restricción o por esta violación que los americanos han hecho a la regla acordada. Y esto nos lleva a concluir por qué lo han podido hacer. ¿Por qué? Yo creo que en muy buena medida porque
al esquema de resolución de disputas del tratado negociado hace 20 años, le hace falta más dientes, le hace falta más autoridad. Una de las grandes cosas que se lograron con el tratado con Estados Unidos y Canadá, y los canadienses lo sabían de antes porque habían hecho su propia negociación, era ponerlos de igual a igual en la resolución de las disputas. Y para ponerte de igual a igual con los Estados Unidos tienes que seguir reglas, porque si te pones en función del poder real, no estás de igual a igual. Hay una simetría natural. Entonces, si te sometes a reglas, te pones de igual a igual. Y me parece que no se hicieron, digamos, los arreglos institucionales lo suficientemente fuertes para estar de igual a igual. Ese es un tema que a mí me preocupa y creo que se puede resolver, y creo que conforme ha ido aumentando la integración de la región, y hablaremos de eso si tú quieres en el momento, está ocurriendo gradualmente. Hay otro tema que también aparece en este obligado balance en la discusión necesaria. El tipo de posibilidades legales, algunos dicen supranacionales, ¿no?, que se le da a las empresas cuando las expectativas o lo que esperarían a partir de la firma de un tratado como este o vigencia de un tratado como este no se cumplen. Hay beneficios supranacionales para los inversionistas, en el caso de México, que tendrían que ser homólogos en Canadá y en Estados Unidos, de esta naturaleza? No. O sea, hay un capítulo, que es el capítulo 11 del tratado, que se refiere a la inversión. Y en esa se dice en qué se puede invertir, cómo se puede invertir, y si digamos, se violan las reglas con las que tú invertiste, puedes tú demandar al Estado. Pero eso no lo hace supranacional. Entonces, el agente económico puede decir, a mí no me dejaron invertir en San Luis Potosí, o invertí yo en San Luis Potosí, y después me cambiaron las reglas y eso me hizo perder dinero. Bueno, pueden llevar ese caso a un panel y llevar al gobierno de San Luis Potosí. Estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo... un ejemplo es lo que nos hace falta. Sí, pero digamos, ejemplificando con una cosa no real. Sí. Puedes llevar, el inversionista puede decir, yo entré con A, B y C reglas y me cambiaste B y C y por eso hoy yo te demando a ti. Pero no quiere decir que el gobierno... De hecho, esa es una relación entre el inversionista y el Estado. Y lo mismo podemos hacer nosotros los mexicanos en Michigan, o los canadienses, o con los canadienses en Quebec. Pero no es supranacional. Jaime Sierra, no tenemos demasiados minutos y déjame dar el paso obligado en la pregunta. Ya tenemos este balance general que haces, limitado por el tiempo, y lo que sigue es la pregunta. Hay quien empieza a decir, necesitamos un TLC Plus, y desde luego el tema del petróleo y la energía, que es el nuevo gran asunto. ¿Cómo juega esta reforma constitucional en la lógica de un tratado de libre comercio que en su momento no contempló ni el tema de la energía, ni del petróleo, ni los migrantes, ni un conjunto de cosas que estuvieron fuera? Hoy ya existe esa reforma y esta apertura mexicana. ¿Cómo va a jugar? Que sigue. Que sigue. Bueno, a ver, yo creo que es importante definir temas que yo creo que son muy relevantes para el futuro del TLC. Primero, la arquitectura del TLC. Estamos como país negociando con lo que se llama el TPP, que son con algunos países de América Latina y países asiáticos, y los 3 países que pertenecen a la región de América del Norte están en esa negociación. Es muy importante que los 3 países tengan claridad de cómo va a ser compatible ese nuevo tratado con el existente. Primer tema, que no es un tema menor, que es importante para definir las reglas del comercio en América del Norte y de la inversión en América del Norte en función de este nuevo elemento. Segundo, Estados Unidos está iniciando negociaciones con Europa para un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Canadá acaba de terminar un tratado de libre comercio con Europa y nosotros ya llevamos un buen rato un tratado de libre comercio. Lo natural y económicamente sensato sería que fuese una negociación entre la región de América del Norte y la región europea. ¿Ya de plano? Pues sí, porque, digamos, podemos acabar con un escenario en que la relación con Europa está dividida en 3 tratados. Uno con Canadá, uno con Estados Unidos y uno con nosotros. Y sería mucho más eficiente que fuese un solo tratado entre Europa y toda América del Norte, porque no habría problemas de normas, porque habría problemas de reglas de origen que desaparecerían, etc. Entonces hay un tema de, digamos, hacia adelante, de definir la arquitectura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y desde tu punto de vista, la integración regional de América del Norte es inevitable, ya en términos más contundentes de lo que ya de por sí hoy tenemos. Digamos, mi lectura de las cosas es que el proceso de integración económica de América del Norte va adelante de las decisiones de los gobiernos. Si se plantea
esto que tú dices, ya una negociación regional claramente de América del Norte frente a estos otros tratados con Europa en particular, que a su vez ya tiene una lógica consolidada de unidad regional. Sí. Tú dices, pues si vamos a negociar con un bloque ya integrado cabalmente, pues hagamos lo mismo nosotros con América del Norte. Ante Hay costos de soberanía, dices tú. De soberanía y de asimetría. Y entonces, mira, ¿qué pasa ahí? A ver, te explico. Digamos, pensemos un momento. ¿Por qué no hemos exportado más a Europa? A ver. Que es un tema muy importante. A pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, nuestras exportaciones, que te decía yo que han sido muy dinámicas, poco se ha ido a Europa. Y es porque en estos acuerdos hay reglas que se llaman reglas de origen, que te dicen que tienes que tener contenidos regionales en la producción que tú quieras mandar al interior de esa región. Entonces, nosotros cuando hicimos el Telecan, el de América del Norte, se fijaron contenidos regionales de insumos que se producen en la región. Cuando se negocia con Europa, los europeos dicen, bueno, ahora tienen que ser insumos o europeos o mexicanos. Y mucha de la falta de diversificación de nuestras exportaciones es que ya muchísimas de las cadenas de producción que se estableció en América del Norte tuvieron un contenido de América del Norte, termino muy rápidamente, y no con Europa. Si nosotros hacemos una negociación regional, el contenido de América del Norte que hoy tenemos califica para poder exportar a Europa. Entiendo la lógica comercial y económica planteada de esto que dices, la conveniencia de una integración regional más cabal, con los costos en otros territorios por esta asimetría que dejan ya la soberanía absolutamente fuera de... No, ¿cómo cuáles? A ver, si tú colocas a México ya en esa ruta de una integración mayor, querría decir que lo que de por sí ya pasa, que es una asociación comercial y económica vinculada directamente a los Estados Unidos de forma dominante, si lo haces todavía más amplio el concepto de bloque regional, Canadá, México, Estados Unidos, en otros territorios de política, de decisiones soberanas nacionales de México, el impacto podría estar muy evidente. Bueno, a ver, vamos poniendo las cosas en la mesa con claridad. Primero, antes de que tuviéramos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en 1993, México tenía un déficit comercial con Estados Unidos de alrededor de 3,000 millones de dólares. Hoy, México tiene un superávit de 80,000 millones de dólares con Estados Unidos. Nuestros déficits son con China y con Europa, por cierto, y con otros países, no en el Telecan. Segundo, y es muy importante el tema de la asimetría que tú llamas. Si tú revisas, digamos, la cantidad digamos, la producción que se ha hecho en México, que se envía a Estados Unidos, como porcentaje de nuestras exportaciones totales, en 1993 era más o menos el mismo porcentaje que ahora. O sea, el TLC no ha aumentado la dependencia de México hacia Estados Unidos, que es grande, pero es grande desde antes. No ha sido por las reglas, es por razones geográficas, costos de transporte, eficiencias, etcétera. Fuerzas gravitacionales, que es a la que me quería referir, explican esa dominancia del mercado de América del Norte para los exportadores mexicanos. ¿Hasta dónde, Jaime Serra Puche, te imaginas esa integración regional de la que hablas, más allá de lo comercial, que es lo evidente, si tenemos situaciones como la migración? Yo veo en los próximos años que se conserve la idea de un TLC, de un Tratado de Libre Comercio, pero económicamente más integrado. A ver, te decía yo, veo yo 3 grandes temas para adelante. Uno, el de la arquitectura que te expliqué hace un momento, que es definir nuestro rol como región o como países de la región vis a vis el resto del mundo. 2, creo que hay un tema muy importante que es el de la movilidad de mano de obra, que es el de los migrantes, en donde creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo como región. Y cuando tú ves la demografía de América del Norte, lo que le otorga competitividad a América del Norte es la demografía mexicana. Nuestra pirámide poblacional es muchísimo más joven que la de los americanos y los canadienses. El bono demográfico todavía tiene algunos años por delante. Y esa se puede capturar como región si se resuelve el tema migratorio de verdad. Reitero, no nomás hacia el problema para atrás, sino hacia adelante. Lo que ya contiene el cuerpo mismo del TLC, lo que se firmó hace 20 años sobre el petróleo y la energía, y me decías, hay que leer el capítulo 6. Sí. ¿Y qué dice? Bueno, el capítulo 6 del tratado es el capítulo que se refiere a la energía. Es un artículo es un capítulo muy breve, porque México, como tú sabes, quedó fuera
Pero es interesante ver que el primer artículo de ese capítulo lo que dice es que las partes reiteran el respeto a sus respectivas constituciones. Y esto fue una posición de los negociadores mexicanos, es decir, quiero que quede en el texto del tratado muy claro que todo el tema energético queda fuera. Y así está contemplado en el tratado. Y los nuevos cambios que se están haciendo obviamente tienen consecuencias, pero no sobre la lectura del tratado, sino sobre la realidad económica. Es decir, si la Constitución dice ahora que se permite inversión, pues eso será consistente con el artículo número 1 del capítulo 6 del tratado. La parte que a mí me parece más importante es que se está dando literalmente una revolución energética en América del Norte. O sea, América del Norte se puede convertir en el principal productor de energía en el mundo. El descubrimiento del gas shale y el petróleo shale está transformando, digamos, todo el sector energético. Mi sensación es que esta reforma que se ha aprobado y que seguirá con regulaciones secundarias le permitirá a México ser parte de esa revolución. Y en particular creo que para efectos del tratado lo que será muy importante es tener un gas competitivo. El gas hoy en México es más caro que en Estados Unidos, pero en América del Norte, de hacerse este proceso, tendremos un gas barato por muchos años. Comparado con Asia y con Europa, es una ventaja importantísima de América del Norte. Y particularmente para la manufactura, el gas es muy importante. Entonces, yo sí creo que hacia adelante, en este proceso que discutíamos previamente, que se contemple el tema de la arquitectura y la relación con otros tratados, del tema laboral y el energético, México se puede convertir literalmente en la base manufacturera de América del Norte. Regresando al punto de lo que dice el capítulo 6 y de lo que ha sido la expectativa, la idea de que una vez que hay esta reforma constitucional en materia energética en México, se tendría que hacer algo respecto al TLC, pero por lo que dices no hay que hacer absolutamente nada en términos de negociación, porque si el capítulo 6 dice respetarán los 3 países lo que digan sus constituciones. Si la Constitución mexicana hoy dice la apertura es total, significa que en automático se acoge a las reglas del TLC, el asunto petrolero y energético, sin más. Sí, con las restricciones que tienen otras cosas, ¿no? En términos de garantía de oferta. Por ejemplo, garantía de oferta, en donde México queda fuera de eso. ¿Qué es eso? Garantía de oferta es que si se cae la producción en un país, no nada más se recorta la exportación, sino que se recorta la exportación y el consumo nacional. ¿En México no? Y México queda fuera. De los elementos que están en el Tratado de Libre Comercio incluidos, que pueden aplicarse para el petróleo y la energía en nuestro país y en esta lógica comercial regional, ¿qué hay para enfrentar lo que son preocupaciones de muchos? Por ejemplo, una serie de inversiones que puedan ser depredatorias para nuestro país. Sobre eso, ¿qué me dirías? Bueno, a ver, negociamos un acuerdo paralelo en materia ambiental. Tú recordarás que acabamos la negociación del Tratado de Libre Comercio y después vinieron las peticiones de Clinton de tener dos paralelos. Y tenemos uno laboral y uno ambiental. El ambiental contempla este tipo de problemas de desastres ambientales. No solo en ese sentido lo digo, sino en el sentido de acabarse un recurso no renovable. No renovable. Bueno, son dos temas, el ambiental y el que... Bueno, el tratado eso no lo contempla, lo tiene que contemplar la legislación nacional. ¿Y cómo regulas a un recurso no renovable? Si la legislación local no contempla eso en su momento, eventualmente, si dejas la puerta abierta, podrían venir y comer todo en poco tiempo. Bueno, digamos, si no hay una regulación nacional de a quién se dan permisos, cómo se dan los permisos, a qué ritmos pueden exportar, qué campo pueden exportar, todo este tipo de cosas que ahora se están discutiendo, supongo, para las reglas las secundarias, esto, bueno, pues entonces, digamos, no ocurrirá. Pero yo quiero suponer que al abrir el sector energético en México, se empiezan a contemplar también temas de esta naturaleza. Grupos ambientalistas que dicen van a causar daños en materia ambiental. ¿Qué tipo de acuerdo paralelo hubo y hay vigente que pueda enfrentar también esas circunstancias? El principal elemento del anexo complementario paralelo ambiental es que el país se obliga
a cumplir con su propia regulación y legislación ambiental. La que sea. Entonces, si México tiene una obligación de que no se utilice agua para el fracking de los shale gas y este tipo de cosas, esa es la legislación mexicana, y el apartado, digamos, el paralelo ambiental tiene que respetar la legislación nacional. Si los americanos lo tienen de otra manera, en Estados Unidos será así, en Canadá sí, o sea, ese es el hilo conductor de ese acuerdo. Todo un panorama para seguirse muy de cerca, Jaime Serrapuche, en este marco del TLC y los 20 años después, y lo que viene ahora con este que es el gran asunto en México, que es la reforma constitucional y la apertura, la caída de la prohibición, digámoslo así, para inversiones extranjeras y nacionales en materia energética. Gracias, Jaime, por estar aquí. Muchas gracias, y estaremos Carmen. al habla. Gracias por estar en este estudio de CNN en la Ciudad de México, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana. Y yo creo que uno de los temas más peligrosos es que los monopolios propician que los países se conviertan en monoexplotadores de un producto específico y le quitan las posibilidades de desarrollo a otras áreas. Esa es la maldición que ya hemos hablado. O sea, parece que el petróleo no ha sido un beneficio, sino una maldición. Una maldición, porque claro. Teniendo los litorales, teniendo el turismo, teniendo mil otras cosas. No se han desarrollado. No se han desarrollado como deberían haberse desarrollado en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad. Ahora, yo creo que es importante también, para que quede muy claro con nuestros conspiradores en casa, que cuando expropia y crea Pemex, Lázaro Cárdenas, expropia no porque, desde luego, era una reivindicación a que eso era nuestro, claro. El suelo, y eso lo decía la Constitución, los recursos naturales del suelo y del subsuelo son de nosotros, muy bien. De la nación, pero el argumento principal fue el desacato a la ley de las compañías petroleras. Claro. Eso es fundamental. A un lado de la Corte. Que es lo diferente quizá del día de hoy de la reforma. O sea, porque todo el mundo parece que ya se le va a entregar a los extranjeros ahora otra vez el petróleo. No, el problema de la expropiación del 38 era ese desacato. Exacto. No hacían caso a la ley, ni a las autoridades, ni a las instituciones mexicanas. Explotaban a los obreros mexicanos, Además, no pagaban los salarios adecuados, los tenían en términos de discriminación racial, privilegiaban a los norteamericanos y explotaban a los mexicanos. Todo eso propició la nacionalización del petróleo. Hay que ver que la expropiación no se da como consecuencia de un saqueo. No estoy diciendo que no lo hubiera. Claro. Cuidado. Lo que estoy diciendo es que si tú dijeras, Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera porque estaba harto del saqueo de las empresas extranjeras que se estaban robando el patrimonio de México, ese sería un argumento. Estaba harto del saqueo de la mano de obra mexicana. Pero la saqueo. realidad es la que apunta Alex. Claro. Sí, la realidad es que ellos se niegan a acatar un laudo de la Corte que le obliga a las empresas petroleras extranjeras a aumentar los salarios para equipararlos con el sueldo de los extranjeros con el de los mexicanos. Se niegan a eso y por eso decreta la expropiación. Ahora, la creación de Pemex como monopolio yo creo que estaba totalmente justificada en ese primer momento. En ese momento, Estaba sí. una empresa que aglutinara todo el esfuerzo petrolero que se había venido haciendo por las compañías extranjeras en los últimos años. Yo creo, y esto es una invitación para Benito, porque sé que va a estar absolutamente de acuerdo conmigo. Que Cárdenas ha sido el peor. Otra vez. Todavía no. No, a que este momento en donde el presidente Lula, por ejemplo, logró rescatar, gracias a la reforma petrolera brasileña, logró rescatar a 30 millones de brasileños de la pobreza, de la miseria. De la miseria extrema, de la miseria. sí. Ahora, yo creo que si México sabe hacer bien esta reforma, y bueno, copiando el modelo de Lula, y logramos en los próximos 8 años rescatar de la miseria 40 millones de mexicanos, la reforma petrolera tendrá un sentido. Porque si no lo hacemos como no lo hacemos bien, vemos que en los dos sexenios, en el sexenio de Fox y en el sexenio de Calderón, crecieron 15 millones de personas que fueron arrojadas a la pobreza, a la miseria. Claro. Entonces yo creo que no podemos seguir igual, necesitamos un cambio. El cambio ya se dio, para mí, afortunadamente. Entonces yo lo que espero es que con las leyes secundarias sepan administrar muy bien esto. Falta un cambio deberíamos ser suecos o brasileños. Hay otro monopolio paralelo que debemos de contemplar. Los sindicatos son monopolios paralelos a los monopolios económicos. Por eso te digo, está tan entramado todo y tan enredada la madeja que por donde, es decir, todo se vuelve un círculo vicioso. Yo también espero, o sea, yo no tengo ningún problema con la inversión extranjera directa en México ni con la inversión privada en México. Controlada. Lo que me aterra, verdaderamente me aterra, y ahí tengo mis resquemores y en las madrugadas me levanto sudoroso
pensando en el futuro de México, es quiénes instrumentan esas leyes secundarias Claro. y quiénes van a instrumentar todo este proceso de privatización en los campos en los que haya. Eso es para mí, ese es lo otro, que vengan los extranjeros, que venga la iniciativa privada que quiere invertir, perfecto. Son dos momentos, Alex. Uno va a ser las leyes secundarias y la otra es la operación en sí misma, ¿no? Y ahí yo tengo... Es la que queremos ver todos. Déjenme poner, perdón, es que me pensé en otro bonito ejemplo que les va a encantar. En este país es más barato más caro volar de México a Aguascalientes que de México a Nueva York. claro. Sí. Bueno. Perdón, no tiene pies ni cabeza. Ahí sí no podemos hablar de monopolio porque hay competencia y No, y- pero hubo un momento- porque no vuelan a Pero esos hubo un momento lugares. muy claro, Eugenio. Por ejemplo, hubo un momento en que a partir Vuela Saltillo. del instante De veras. en que se privatizó Aeroméxico, Sí. dejó de volar Aviaxa, dejó de volar Aerocalifornia, dejaron de volar muchas Sí, líneas las chiquitas y se quedó las prácticamente pulverizó. con el mercado esto. Claro. A mí me decía un amigo alemán el otro día que voló de Frankfurt a Cancún y él quería volar de Cancún a México. Y entonces le costaba más el boleto Cancún-México que Frankfurt-Cancún. Cancún, sí, Entonces, eso lo es que, cierto. lo que tú estás diciendo. No, Digo, bueno. esto me dijo, es un problema para ustedes porque impide que los alemanes o los europeos o los turistas Visiten el país. derramen más dinero en México. Entonces, no es posible que cueste más un boleto Cancún-México que un boleto Frankfurt-Cancún. Todo esto ha propiciado que los economistas mexicanos pongan los ojos nada más en un solo producto y ese es el Salvador. Y eso no puede ser. Pero a ver, ¿con qué te quedas, Alex? No vamos a pasar de ser un país perico perro, valga la expresión. Sí. A ver, Benito. Tenemos que aprender a reclamarle a los que nos aparentemente representan. Muy bien, sí. Tenemos que empezar a decirles lo que tienen que hacer y quejarnos y organizarles unos borlotes de proporciones inenarrables para que sean ellos los que lleven nuestras demandas a los grandes plenos donde se toman las decisiones. Si no aprendemos eso, estamos perdidos. A ver, Eugenio. Pues yo simplemente recordaría que fuimos una república bananera hasta que se creó el monopolio del plátano y ya ni siquiera podemos comer plátanos. Ya somos república. Yo diría que lo que a mí de las cosas que más me alarman en nuestro país es la escasa capacidad de transformación. Sí, definitivamente. No podemos, hagan ustedes de cuenta que vamos en un barco de velas de los piratas del siglo XVI y nos vamos dirigiendo a una tormenta y hay que bajar las velas, hay que arrearlas, hay que hacer muchas cosas, pero no queremos seguir con el mismo barco porque no tenemos capacidad para transformarnos, por un lado. Como hemos dicho, Francisco, en este programa, somos un país muy conservador. Muy conservador, pero además otra cosa que tenemos es nuestra escasa capacidad de protesta. Lo que decía Benito, Claro. necesitamos protestar, es decir, nos enseñaron a no protestar desde la Inquisición, porque quien protestaba ya sabemos que lo quemaban en una pira, ¿no? Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a protestar y que sea una sociedad Y más hacer dinámica.